Nada, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este momento live de Fiebre Wrestling. Te habla Frank Vélez. Hulk Hogan, posiblemente el luchador más icónico en la historia de la lucha libre, a nivel de entretenimiento, a nivel de popularidad, falleció en el día de hoy a la edad de 71 años, según informa TMC Sports. Hogan fallece de lo que es un paro cardíaco allá en Clearwater. Ya se había rumorado, hace ya varios días, se había rumorado de que la condición de Hogan no estaba muy buena. De hecho, Bubba the Love Sponge, en su programa de radio allá en Tampa, había indicado que Hogan estaba en coma, que no podía hablar y estaba teniendo muchos problemas de salud. Pues obviamente muchos fanáticos no lo creyeron porque obviamente no había una información, no había una información oficial referente a la salud de Hogan. Se mantuvo todo en completo silencio. Pero ya la radio en Tampa estaba rumorando de que pues básicamente Hogan estaba en coma. Lo había informado, como dije, Bubba the Love Sponge, que fue amigo de Hogan. Todo el mundo conoce obviamente la historia entre Bubba the Love Sponge y Hogan, la historia del video de que se acostó con la mujer de Bubba the Love Sponge y Hogan demandó a Gawker. Bueno, todavía tenía esa conexión. Jimmy Hart, yo creo que mucha gente trató de taparlo, no se mantuvo muy en secreto hasta pues lamentablemente el día de hoy que TMC Sports reporta que es oficial. Falleció a un paro cardíaco, 71 años de edad tenía Hogan. Iba a cumplir 72 años este próximo 11 de agosto, apenas en algunas 2 semanas iba a cumplir ya sus 72 años. Y obviamente pues todo el mundo de la lucha libre, los fanáticos de la lucha libre, no importa de dónde sea, de qué parte del mundo, está ahora mismo en shock, paralizado y pues lamentando este fallecimiento, porque este es un hombre grande, gigante. Estamos hablando de un hombre que cambió lo que fue lo que es la lucha libre, de cómo se veía antes de los 80 hacia lo que se reconoce hoy en día como WWE y lo que se conoce como Rock and Wrestling Era en los 80. Hogan comenzó su carrera en los años 70. Fue entrenado en la Florida por el legendario entrenador Hiro Matsuda. Y estuvo en un sinnúmero de territorios allá en los Estados Unidos. Acá en los Estados Unidos estuvo en Memphis, estuvo en Florida, estuvo en diferentes territorios, estuvo en la AWA, llegó a la WWF a finales de los años 70 como The Incredible Hulk Hogan y comenzó a ser un gran nombre como luchador rudo, manejado por el legendario Classy Freddie Blassie. Y estuvo de rudo hasta el principio de los 80, cuando se le ofrece la oportunidad de hacer la película de Rocky 3. Hogan se lo propuso a Vince McMahon padre, a lo cual Vince McMahon padre, siendo un old school, le dijo: Hogan, no puedes hacer esta película. Y Hogan como quiera la hizo y fue despedido de WWF. Se había convertido en las 3 letras y hace la película, y obviamente el boom, si su nombre comienza a coger mucha más fama, ahí se mueve Hogan a lo que era AWA en Minnesota con Bert Gagne, y a la misma vez estaba luchando para Japón.
Hogan tenía un nombre enorme en Japón, luchó en Japón a principios de los 80. Hogan siempre decía que le encantaba luchar en Japón, la sacaba la parte más luchísticamente hablando. Y obviamente a través de esa popularidad que tenía en la AWA, ahí en la AWA comenzó lo que se le conoció como el Hulkamania. Y obviamente es conocido ya que, Bert Gagne, los errores, las decisiones que tomó referentemente a sobre mantener a Nick Bockwinkel como campeón en vez de darle el campeonato a Hogan. Pues obviamente esa decisión le costó básicamente a Hogan, porque ahí vino Vince McMahon el Jr., el hijo, y lo vio como una cara. Vince McMahon Jr. compra WWF en el año 82, 83, y la visión era clara: irse nacional. Vince McMahon tenía solamente dos nombres. Tenía el nombre de Dusty Rhodes y tenía el nombre de Hulk Hogan. Obviamente Dusty Rhodes ya estaba haciendo booker para lo que era Crockett Promotions, y miró a Hogan desde AWA y miró lo que estaba haciendo, miró cómo le estaba yendo, la popularidad, y eventualmente para lo que fue finales de diciembre, para el 83, Hogan regresa a WWF, esta vez con todo Hulkamania y todo. Y obviamente el empuje comienza a ser fuerte. Llega originalmente como pareja de Bob Backlund contra los samoanos. Eventualmente Hogan se establece como la cara. Inmediatamente que contratan a Hogan, Bob Backlund pierde el campeonato de la WWF contra Iron Sheik. Obviamente no se podía hacer. En esos tiempos la transición de un luchador técnico a otro luchador técnico pues no iba a pasar. So, Iron Sheik se establece como el Hulk Hogan, se establece como el luchador de transición, un luchador bien odiado en ese tiempo. Y enero 24 del 1984, en el Madison Square Garden de Nueva York, Hogan vence a Iron Sheik para coronarse campeón de la WWF por primera vez. Todo esto fue pre-WrestleMania, obviamente. Y ese primer reinado de Hogan duró 4 años, duró desde enero del 84 hasta creo que de enero del 88. Y durante ese tiempo, la expansión de Vince McMahon obviamente comenzó a llevarse a todo el talento de los territorios. No solamente se llevó a Hogan de AWA, se llevó a Bobby the Brain Heenan, se llevó a Gene Okerlund, se llevó a Dr. D, se llevó a varios talentos de AWA, también se llevó talentos de Mid-South Wrestling y se llevó talentos de otros territorios en los Estados Unidos, eventualmente para hacer lo que fue la época de Rock and Wrestling en WWE, WWF, y eventualmente en el 85 se estrena lo que fue WrestleMania con Hogan siendo la cara. Para finales del 83 hacia el 84, WWF contrata a Roddy Piper para que sea ese villano principal. Y antes de WrestleMania se da el evento estelar en Madison Square Garden entre Hogan contra Piper. Y obviamente fue una lucha que no terminó ganando Hogan, fue más como descalificación. Hogan eventualmente en WrestleMania 1 se une a Mr. T para luchar contra Roddy Piper y Mr. Wonderful, Paul Orndorff, eventualmente estableciendo lo que fue esa racha de WrestleManias en donde Hogan estuvo en los primeros 9 WrestleManias, en todos en el evento estelar, siendo la cara de la empresa en los años 80. En los años 80 obviamente habían dos caras. Era Hogan en el norte, era Flair en el sur. El que era fanático de lo que es este nuevo deporte de entretenimiento, Sports Entertainment, y el que era la cara de lo que es mainstream, pues iba a ser Hogan.
Y el que era fanático de la lucha libre clásica, lucha libre old school, va a ser Ric Flair. So, Hogan llevó la lucha libre a unos niveles de popularidad grandísimos que nunca se habían visto en lo que era la lucha libre, porque la lucha libre era territorial hasta mediados de los 80. Y estuvo en Puerto Rico en el año 1985 en WWF. Obviamente la cartelera que se celebró en el Irán Bithorn no fue una cartelera muy exitosa, porque en esos tiempos, especialmente en mediados de los 80, la NWA todavía era bastante fuerte. Y los territorios que tenía NWA cuando WWF trataba de invadir, NWA zumbaba sus cañones fuertes, sus cañones grandes. Y esa misma noche, mientras Hogan y WWF tenían ese evento estelar en Irán Bithorn, WWC, Capital Sport Promotions, zumbó su cartelera, entiendo yo, en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, que fue un exitazo. Y obviamente NWA esa noche ganó. Pero obviamente la popularidad de Hogan siguió. ¿Quién nos recuerda el momento, para mí, el primer momento icónico de lo que fue la era de los WrestleManias? WrestleMania 3. Hulk Hogan, Andre the Giant, Pontiac Silverdome, allá en Pontiac, Michigan, alegadamente sobre 93,000 personas para ver este evento estelar. Y una lucha más que todo como que icónica, porque era el luchador, el campeón, la cara, que era Hogan, contra el luchador que no había perdido en 15 años en ese momento, Andre the Giant. Y obviamente hubo un antes y un después de WrestleMania en esa lucha. So, durante los años 80, Hogan estableció la WWF como la empresa principal. En los años 90. En los años 90 Hogan deja de estar en WWF. Todo este escándalo de los esteroides y todo, en el año 93 Hogan sale de WWF y se va a lo que es WCW en el año 94. Y marca otra era. Los primeros 2 años, hay que ser sinceros, todo el mundo odiaba a Hogan, lo abuchaban, porque obviamente no apoyaban a Hogan. Era básicamente la cara de lo que era WWF, estando en WCW. Y eventualmente, pues los ratings, la reacción no era muy positiva, porque nadie quería ya verlo, el Red and Yellow, ya estaban cansados, ya había corrido su milla. En el año 1996 se crea lo que es la historia y el ángulo de la NWO, que en principio iba a ser Hall Nash, iba a ser Sting, porque originalmente Eric Bischoff, como lo había dicho en diferentes podcasts, Hogan había rechazado la oferta en principio y lo botó a la casa, diciendo básicamente: tú no sabes lo que es caminar en mis botas, y lo botó en la casa, hasta que Hogan comenzó a ver cómo estaba llevando esto, y él se montó en la guagua y su historia se convirtió en rudo. El tremendo podcast, lo explicamos en el tremendo podcast Tonight in the Main Event con Luis Cuevas, sobre Bash in the Beach 1996. Vayan allá a YouTube desde los territorios con Luis Cuevas para que vean ese podcast, tremendo contenido. Y obviamente Hogan corrió la NWO. La NWO fue el ángulo más caliente a finales de los 90, menos desde el 96 al 98. Dominaron WCW, dominó a WWE por 83 semanas consecutivas, y hubo un dominio total. Eventualmente, pues, al WWE comenzar a ascender luchadores más jóvenes, a comenzar a ascender luchadores más frescos, más nuevos, con ideas diferentes, y WCW no aprovechó los otros talentos, pues obviamente eventualmente terminan perdiendo esa guerra. Hogan sale de WCW en el año 2000, luego de la controversia de Bash on the Beach 2000, en donde pues Vince Russo
se tiró lo que se llama un shoot promo, en donde básicamente le tiró con todo a Hogan. Hogan sale de la empresa y la empresa, creo que hubo hasta demanda y todo. Trató de establecer la XWF. Esto fue ya para el 2001. Pero obviamente Vince McMahon, sabiendo que la XWF podía ser una empresa de lo que una futura empresa amenazante, pues contrata lo que era Hogan. Contrató varios talentos de esa empresa, los principales como Hogan, Kurt Hennig. Contrató a Jerry the King Lawler, que había dejado WWF en ese tiempo, por lo de su esposa. Y Hogan regresa a WWF en el 2002 para el evento No Way Out, con lo que fue NWO al principio, pero obviamente la popularidad de Hogan era demasiado en la empresa, y obviamente Hogan termina siendo luchador técnico. Obviamente los fanáticos pedían a Hogan. Y se estableció esta gran lucha en WrestleMania 18 entre Hulk Hogan y The Rock, allá en lo que se conoció como el Toronto Skydome. Y Hogan recuperó su popularidad. Eventualmente Hogan vuelve a hacer el Red and Yellow. La popularidad vuelve a surgir en el evento Backlash del 2002. Hogan se corona campeón de la WWF venciendo a Triple H. Pues es una lucha que mucha gente pues utiliza lo que se llama la palabra políticas que utilizó Hogan para ganar ese campeonato. Eventualmente Hogan comenzó a pertenecer a la marca SmackDown, porque ahí se vino la separación de lo que fue las divisiones. Y estuvo con la WWE en un entra y sale desde el 2002 al 2006, por ahí, porque en el 2005 volvió. En el 2003 luchó con Vince McMahon en WrestleMania 19. Hubo un entra y sale. Eventualmente estuvo fuera, hizo diferentes proyectos como diferentes reality shows. Obviamente en el año 2005 sale este reality show llamado Hogan Knows Best, que sencillamente se fue para mí la bomba que detonó la familia Hogan como tal, porque obviamente ese reality show básicamente los estaba grabando todo el tiempo, y obviamente pues la familia Hogan de eso no terminó siendo la misma. Y comenzaron lo que fue los problemas familiares entre la familia Hogan. Ya después de que ese show terminara, pues Hogan trató de hacer otro tipo de reality shows junto a Eric Bischoff, como Micro Wrestling, varias cosas. Eventualmente en el año 2010, Hogan va a lo que es TNA junto a Eric Bischoff, a tratar de competir con WWE. Obviamente su difícil. TNA comienza a hacer el programa de Impact Wrestling los lunes por la noche, compitiendo de tú a tú contra Monday Night Raw. Algo que fracasó rotundamente, porque obviamente ese horario estaba sólido para lo que es Monday Night Raw. Y estuvo Hogan en la empresa sobre 2 a 3 años. Eventualmente regresa a WWE en el año 2014. Sobre todo para ese regreso en WrestleMania 30. Y estuvo un tiempo hasta que se desata la controversia esta del video íntimo que tuvo Hogan con la esposa de Bubba Love Sponge. Y eventualmente, Hogan dijo unas palabras que pues raciales, no muy buenas y no vistas muy positivas, y obviamente WWE se deshace del contrato de Hogan, lo despide a través de toda la controversia. Eventualmente lo vuelven a contratar, entiendo yo que en el 2018, ya más apariciones y todo, ya la salud de Hogan estaba muy deteriorada. Estamos hablando físicamente, porque obviamente los golpes que cogió en el ring fueron demasiados, sobre todo la espalda. Hogan tuvo muchos problemas de espalda durante muchos años. Tuvo un montón de cirugías. Yo no sé cuántas cirugías tuvo, pero tuvo muchas cirugías de la espalda.
y pues Hogan no estaba muy bien de salud. Hogan estaba sumamente adolorido, los dolores de la espalda eran horribles. Creo que eventualmente ya no se podía hacer nada en ese término y tuvieron que hasta quitarle, creo que la sistema, algo de nervioso, algo para pues que sin dejar de sentir ese dolor. Por eso es que cuando en las últimas apariciones de WWE, Hogan solamente llegaba hasta lo que era la entrada y nunca el ring, porque pues ya no podía caminar. Estaba su caminar era muy bajo, muy poco. Y pues estaba ahí con la ayuda de Jimmy Hart, que era básicamente su bastón. So, ya se presentó, él ha tenido sus controversias, obviamente todo el mundo sabe las controversias de Hogan sobre ciertas cosas a través de la historia donde pues Hogan había dicho ciertas cosas que no terminaron siendo ciertas. Una de ellas básicamente, una básica de ellas, él había hablado sobre, o sea, que estuvo presente en lo de Bruce Brody, que Hogan no estaba en nada de eso. Hubo ciertas cosas que están por ahí, obviamente no, y que fueron controversia. También, obviamente, su apoyo al presidente Donald Trump para estas pasadas elecciones, obviamente fue controversial. Y todo eso conllevó a que en el estreno de Raw en Netflix en enero, allá en Los Ángeles, en el Intui Dome de Los Ángeles, le dieran ese abucheo masivo, que creo que fue la última aparición de Hulk Hogan en lo que fue WWE. Y fue un abucheo masivo. Olvídate, como que es un estado demócrata. El área de Los Ángeles, pues obviamente con inmigrantes y todo eso, pues, imagínate, lo dieron el abucheo de la vida y pues algo que no es acostumbrado, no era algo que pues en términos reales, porque tú sabes, hay abucheos de lucha libre y todo, pero este era un abucheo real, masivo. El rechazo era increíble en la ciudad de Los Ángeles hacia Hulk Hogan, una cosa triste y lamentable. Obviamente, pues los comentarios, la imagen de Hulk Hogan en términos en la lucha libre, especialmente en WWE, era una imagen no muy bien vista eh, por los actuales luchadores, sobre todo muchos luchadores como por ejemplo luchadores como Kofi Kingston, luchadores como Big E, luchadores como Seth Rollins habían sido bien sinceros referente a que pues no, Hogan tenía su tasa de rechazo, pues referente a su actitud y todo, y obviamente luchadores de antaño pues también no eran muy amigos de él porque pues muchos pensaban que Hogan utilizó mucho la política y toda esta cuestión. Hay miles de controversias, pero lo único que se puede decir es que Hulk Hogan a nivel de taquilla era el hombre. En los años 80, Hogan para mí fue el luchador más taquillero en la historia de la lucha libre. Hogan, gracias a Hulk Hogan se estableció WrestleMania. Gracias a Hulk Hogan, WCW vio la única señal de vida, porque vamos a ser sinceros, WCW en lo que fue del 89 al 2001 realmente nunca fueron competencia para WWE, con la excepción del 96 al 98, que fue un ángulo de la NWO liderado por Hulk Hogan. Obviamente es un día triste para la lucha libre porque es un ícono. Yo creo que de estas leyendas, estos íconos grandes, lo que es él, Ric Flair, The Undertaker, Stone Cold, Steve Austin, The Rock, ya están en ese panteón de grandes allá arriba. Y obviamente, pues, es mi opinión, Hogan está en el Mount Rushmore de WWE. Yo siempre tengo que ponerle el Mount Rushmore. Para mí, siempre ponen 4 luchadores en la historia del Mount Rushmore de WWE. Yo pongo, obviamente, a Hogan, Undertaker, Stone Cold y John Cena. Obviamente es un día triste para todos los fanáticos de la lucha libre a nivel mundial. Hogan luchó mucho en Japón, como dije, tremendas luchas que tuvo en Japón con lo que fueron las leyendas con Anthony Inoki, luchó con Abdullah the Butcher, Minnesota, en el territorio de la AWA en los años 80, la gran rivalidad que tuvo con Nick Bockwinkel.
fue un luchador grandísimo, un luchador grande, y obviamente estamos lamentando completamente su pérdida, porque pues sigue siendo una leyenda. Hogan tenía su tienda, lo que era Hogan's Beach Shop, tenía su tienda en Clearwater, y creo que tenía su tienda también aquí en Orlando. Pero la principal era la tienda de Clearwater. De hecho, estuve recientemente allá. Yo estuve en Clearwater hace apenas creo que hace 2 meses estuve allá, y pues pasé por la tienda. So, nada, señores, ¿qué se puede decir? Es muy lamentable lo que está pasando. Tristemente, pues perdimos una gran leyenda. De estas leyendas que uno se detiene y tiene que pararse a estudiar su carrera. Obviamente fue una gran carrera, legendaria carrera. Eh, la afición de la lucha libre está dividida referente a la carrera de Hogan, porque pues recuerda que Hogan no representó la lucha libre clásica, la lucha libre tipo, Jack Briscoe, Ric Flair. No representó la Harley Race. Él representó lo que fue el concepto de Vince McMahon, que fue lo que es el Sports Entertainment. Y pues obviamente hay fanáticos de esas dos áreas. Hay fanáticos de la lucha clásica, y hay fanáticos de lo que es el Sports Entertainment. Así que pues a nivel de entretenimiento, a nivel de luchador taquillero, no se puede negar que él era para mí el luchador más taquillero que ha tenido la historia de la WWE. De hecho, WWF nunca hubiera llegado a donde llegó sin Hulk Hogan. O sea, los eventos que se hizo, tanto la historia, tanto WrestleMania 2, si usted llega a ver WrestleMania 2, que se hizo historia 3 noches en 3 diferentes sitios. Ese evento se celebró, el WrestleMania 2 se celebró en el Nassau Coliseum en Nueva York, se celebró en Chicago, en lo que es el Allstate Arena, y en Los Ángeles, donde pues en la lucha estelar de esa noche Hogan luchó en Los Ángeles contra King Kong Bundy en lucha enjaulados. So, hay muchísima historia referente a Hogan. Alrededor del día se va a estar poniendo más cosas, se van a estar poniendo más historias, anécdotas, y sé que van a venir muchísimas personas, celebridades de la lucha libre, a hablar más que todo de lo que pasó sobre la leyenda de Hulk Hogan. Obviamente que repetimos, falleció en el día de hoy a la edad de 71 años, víctima de un paro cardíaco, informó TMC Sports. La información lamentablemente es oficial. Así que, señores y señores, nada, la lucha libre está de luto. Fiebre Wrestling, desde aquí, pues le quiere enviar nuestro más sentido pésame a la familia de Hulk Hogan, tanto a sus hijos, Nick, Brooke, y a su señora. Nada, gente, continuaremos por ahí tirando la noticia. Cualquier cosa que veamos, noticias y todo, la seguiremos posteando. Y un día negro para toda la lucha libre. Así que descanse en paz Terry Bollea, The Immortal Hulk Hogan. Así que nada, gracias, que tengan muy buenas tardes, y cuídense mucho. Hasta la próxima.